bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos, querido público, de The Ship Detectives, esta película que pueden ver en este momento en Prime Video y que la verdad, querido público, creo que ha sido como una sorpresa desde que se estrenó en cines. Ahorita les cuento mi triste historia de por qué no la vi en cines. Pero creo que ha sido una muy grata sorpresa. Es una película que es definitivamente para todo público. Y como digo, pues ha sorprendido mucho por su historia, por la manera en que se entrega y pues de ello justamente hablaremos el día de hoy. Así que pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Ceci. Ceci, qué milagro tenerte en Adictia Visual. Hace días que no venías. Ya sé, mucho tiempo sin estar en este espacio. Ya no me acordaba de lo que se sentía. Exactamente. Pero estoy emocionada, estoy muy emocionada. Ya sé que llevamos medio año, todavía faltan muchas películas por estrenarse, pero esta sí, desde que se estrenó, entró en mi top. Tal vez esta vez sea un top 26 porque nunca puedo elegir poco, pero sí, estoy emocionada, va a estar bueno. Muy bien, sí, fuiste de las primeras que te anotaste para hablar de esta cinta, así que sí, yo sentí tu emoción, así que me alegra mucho. Pues dije, bueno, pues sí que no está casi en Adicta Visual, pues vamos a darle chance a ver que exprese su emoción. Gracias. Qué bueno que me abren este espacio para expresarme. No, muy bien, muchas gracias a ti por venir, bienvenida. Y pues alguien que sí no ha estado en Adicta Visual ya desde hace un rato, Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, buenas noches. Pues un gusto estar de vuelta por acá. Andaba un poco desaparecida por múltiples razones y temas, pero aquí andamos. Entonces, qué padre que me tocó con esta película, el regreso. Eso, no, muchísimas gracias a ti, Jimena, por venir. Y sí, no, qué bueno que ya estás por acá. A ver si se da, no quiero prometer nada, pero a ver si se da el regreso con un K-drama por ahí de Uh, próximamente. No lo sé, no prometo nada, no prometo nada. Son rumores. Son rumores. Pero no, muchísimas gracias por venir, Jimena. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de esta película, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Ceci, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues miren, ahora traigo una recomendación. Este libro yo lo leí el mes pasado. Realmente si ustedes están inmersos en el mundo del BookTok o de Bookstagram o incluso en Twitter de libros, seguramente lo habrán escuchado nombrar o han visto la portada. Estoy hablando del libro My Year of Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh. Fíjense que me parece un buen libro para recomendar, sobre todo porque lo voy a poner de manera como un poco más fácil. Em, la escritura de Otessa es un poco, la voy a meter en la corriente, en la estética del realismo sucio, para quien no esté muy familiarizado con el término. Se trata de un género, como su nombre bien lo dice, realista, pero cuyos personajes e historia que se cuenta no son precisamente como la historia o el personaje ideal. Son personajes que pues moralmente son muy grises, incluso podríamos considerarlos a veces los villanos. Las situaciones que pasan estos personajes son, vamos a decirlo, inmorales, como que no hay realmente una brújula de moralidad. Son personas, como ya bien lo dije, negativas,
en situaciones que ellos mismos se crean muchas veces y pues obviamente la crítica que se hace en el realismo sucio es precisamente de cómo viven este tipo de personas, ¿no? En el libro de My Year of Rest and Relaxation, Otessa nos cuenta la historia de una mujer que vive en Nueva York, que está en sus veintes, una mujer bastante privilegiada económicamente, pero que gracias a una serie de situaciones que le suceden y los traumas que estos derivan, decide tomarse un año completo para dormir. Esto ayudado de diferentes mezclas en un cóctel extraño de fármacos que pues le ayudan a lidiar un poco con el proceso de sanación tanto, de su depresión, pues, digámoslo un poco como contextual por la época en la que vive y la sociedad en la que vive, y un poco, pues, por la depresión que se lleva por los traumas que ella vive, ¿no? Entonces, la verdad el libro está bastante interesante. A mí algo que me gustó mucho de esta novela es que está narrado en primera persona, y lo que les acabo de contar de lo que trata, así se lee. Estamos hablando de una persona que decide, dormir el mayor tiempo posible durante un año, que está deprimida y que además está medicada. Entonces, exactamente eso es lo que se siente en la narración en primera persona. Es un libro que a veces podrá resultar un poco lento, un poco repetitivo, pero la verdad es que la riqueza del lenguaje que maneja Otesa y la manera pues, de tramar la historia de este personaje durante un año es muy, muy, interesante. La verdad es que lo recomiendo. Sé que ha tenido una recepción un poco controversial. Hay muchas personas que lo han detestado un poco. Utilizo ese adjetivo porque es realmente, no es que simplemente no les guste, sino que detestan el libro. Pero yo estoy del lado contrario, a mí me parece una genialidad de la literatura moderna, vale, para mí muchísimo la pena, si no mal me equivoco, fue publicado, a finales del año pasado, entonces es una novela bastante reciente y, pues nada, se las recomiendo bastante. Aquí en México me parece que el nombre no cambió mucho, me parece que lo publicaron como Mi año de descanso y relajación, que es literalmente la traducción. Entonces, pues nada, eso es lo que quiero traer ahora. Me parece que se publicó en el 2018. ¿Qué? Sí. Según Wikipedia, no mates a quien trae el mensaje. Pero sí es una obra del 2018. Mira tú. Sí, julio 10 del 2018. Pero mira, oye, se oye muy bien. La verdad es que se ve interesante desde la portada, sinceramente. No soy fan de de los narradores en primera persona, pero la verdad no me lo vendiste bastante bien. O sea, se oye bastante único e interesante y de esas cosas que lees cuando te falta depresión en tu vida. Cuando sientes que todo está saliendo muy bien. Ok, Exacto. público, por favor, omitan que dije que se publicó el año pasado. Para mí se publicó el año pasado porque lo acabo de conocer, ¿ok? Gracias. Claro. El detalle ahí fue, yo lo leí, bueno, más bien yo me enteré que existía el año pasado. Exactamente, muchas gracias. Pero perfecto, no, me parece muy bien. Así que ya saben, querido público, vayan a leer My Year of Rest and Relaxation de Otessa Moshfegh, que efectivamente en español sí es lo tenía aquí, pero es Mi año de descanso y relajación. Así que vayan a echarle un ojo y nos dicen qué opinan. Muchísimas gracias, Ceci, por traer esto con el público. Jimena, ¿qué te gustaría traer con el público esta semana? Pues mira, justo andaba indecisa entre tres cosas que me gustaba la idea de salvar. Yo creo que nada más por un contexto que ahorita explicaré, yo creo que me voy a ir con un K-drama, un K-drama que se llama The Perfect Crown, porque si bien le fue muy bien en general, ha estado, yo creo que cada 15 días está en el centro de controversias por cuestiones ajenas realmente al desarrollo y al trabajo del K-drama y de los actores, ¿no? O sea, han sido cosas de verdad, yo creo que en algunas cosas más bien políticas o más bien culturales, tal vez, del lado del público coreano.
que, como les digo, cada 15 días lo quieren quitar de la plataforma, ¿no? Es un programa que se estrenó en Disney Plus. El título en inglés es The Perfect Crown, en español no, perdóname. El título literario es La esposa del príncipe del siglo XXI. Y tiene a dos actores muy queridos, pero al mismo tiempo controversiales por situaciones, que es esta IU, la conocerán también de Cuando la vida te da mandarinas. Voy a pronunciar su nombre todo mal, obviamente. Byung-Woo Seok, que también lo conocemos de Lovely Runner y de algunas otras series más. Y en sí está situado en una Corea alterna, en un mundo alterno en donde todavía está la monarquía en Corea y es uno de los últimos príncipes de la dinastía, ¿no? De la monarquía. Entonces, él no es príncipe directo, él no es heredero al trono, es hermano del heredero al trono y no es el siguiente en línea para sucesión. Y tiene el amor del público, tiene el amor de todo el país, pero no tiene nada más para respaldar su derecho a la corona. Y se alía con una chica que ella no es de la nobleza, pero es una empresaria con mucho potencial y con excelente desarrollo a nivel empresarial. Entonces se alían para tratar de hacer ahí mancuerna y lograr cada uno sus objetivos. Entonces está muy simpática porque es comedia, es acción, es drama, es romance, es un poquito de todo, ¿no? Como esta mezcla de K-dramas que luego le salen muy bien, en donde tienes intriga, tienes aventura, tienes todo, ¿no? Y te dan un poquito más de historia, pero al mismo tiempo historia ficticia, porque no es basados en hechos históricos, pero te da un poco de perspectiva de cómo es un poquito la cultura. Muy bien. De hecho, a lo mejor a ti te la vendieron diferente. O sea, digo, sí. De hecho, creo que fue Andrea quien la trajo hace unas semanas. Y porque sí, ella se mega obsesionó con esta serie. Por eso no sé si la trajo o nada más me lo contó, pero bueno, me la vendieron diferente, sí. Traté como de no escucharte porque sí la tengo en mi lista. Sí la tengo en mi lista, está en Disney Plus. Y la verdad, sí tengo ganas de verla. Cualquier cosa que obsesione a la gente me gusta. A la gente que respeto y sé que sus gustos van igual a los míos, más o menos, me interesa. Así que me parece excelente. Algún día público tal vez traigamos esta serie Adictiva Visual. Así que háganle caso a Jimena y háganle caso a Andrea y vayan a verla y nos dicen qué tal. Así que, miren, váyanse preparando. A ver qué pasa. No prometo nada. ¿Sabes qué es un poquito diferente? En el sentido en que no es el clásico tropo de la chica pobre y el chico rico, o al revés, o como que ahora yo siento que pusieron a los dos protagonistas en una especie de igualdad de posición, aunque con su hándicap cada uno, para poder, precisamente, que es la razón por la que necesitan uno del otro, ¿no? Suena bien, o sea, al final del día, como digo, ya la tengo en mi lista, no les prometo nada, pero probablemente sí, así que me gusta, pues ya saben, vayan a ver Perfect Crown, que está en Disney Plus, y tal vez próximamente, o sea, denle un mes, 2 meses, pero hablaremos de ella aquí en Adictiva Visual, así que, muy bien, muchísimas gracias, Jimena, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues miren, la verdad tuve un fin de semana bastante muerto en todos los aspectos, porque no tenía internet. De hecho, es un milagro que este programa se esté haciendo así. Literalmente no sabía hoy cuando me desperté si iba a haber programa. Pero bueno, sí hubo programa, ¡yay! Pero salvando lo que amamos, literalmente ha sido ver cosas del vampiro Lestat una y otra vez en Twitter, lo cual ya saben, hablamos de esta serie los miércoles, todos los miércoles, episodio por episodio lo estamos analizando
punto y coma y punto. Así que no voy a hablar de eso en mi Salvando lo que amamos. Pero sí me gustaría volver a traer algo que hablé la semana pasada en las recomendaciones. Porque quiero hablar de Supergirl otra vez. Y yo sé que quienes me siguen en Letterboxd ven tal vez mi calificación y dicen, Edith, la calificación está muy baja. Y ahora que fui a Crónicas a hablar también de Ship Detectives, a Crónicas de Multiverso, este podcast al que también me encuentran de vez en cuando, me dijeron que justamente había estado muy baja mi calificación, aunque hablaba muy bien de la película. Y es que sí, o sea, creo que Supergirl, como digo, no es una película perfecta. Creo que sí tiene varios problemas de guión, sobre todo en, creo, tomarse en serio a sí misma como cinta. Creo que le faltó a la escritora, porque veo que se llama Ana Nogueira, la escritora. Le falta, pues sí, veo que no tiene tampoco un gran CV, o sea, creo que era como su primer trabajo grande, complejo. Y sí se quedó muy corta a la exploración de ciertos temas. Sin embargo, sí creo que es una muy interesante película. Sí creo que la manera en que me presentaron a una Supergirl a la que yo no conocía como tal, o sea, yo conocía a Supergirl de CW interpretada por Melissa Benoist. Y esa Supergirl sí es un espejo de Clark Kent de Superman. Y era un gran personaje, amé la serie hasta donde la aguanté, porque luego, pues, como sabemos, CW se empezó a repetir después de 3 o 4 temporadas. Pero creo que me gustaba mucho su personaje, me gustaban mucho los valores que tenía y me gustaba mucho la manera en que Melissa Benoist interpretaba a Supergirl. Y esta Supergirl es completamente diferente y eso a mí también me gustó muchísimo. Y la verdad, me duele un poco que le esté yendo tan mal en taquilla, cuando al final del día creo que es una muy buena interpretación hecha por Millie Alcock. Es una historia interesante donde es una Supergirl que está batallando con la depresión porque literalmente ha visto morir a la gente que ama una y otra vez. Y que eso al final del día no lo está pudiendo procesar. Es una Supergirl que está en una depresión constante y que literalmente lo único que le está manteniendo cuerda, pues básicamente es amenazado de muerte y tiene que salvarlo, ¿no? Que es su perro, básicamente, este Crypto. Esa es la motivación de Supergirl durante toda la cinta y creo que es una muy buena motivación. Sí tiene su psychic, a la que también está ahí ayudando y que básicamente se van a ayudar mutuamente para no cruzar una línea básicamente donde Supergirl quiere mantener a esta niña, bueno, Kara quiere mantener a esta niña pues un poco como vamos a decir pura de alma, por decirlo de alguna forma, el Ruthie. Y ella misma, Supergirl, Kara, sabe que no puede ella seguir ese mismo camino de pureza. Y si bien ya la semana pasada Uriel me spoileó el final del cómic, que creo que era mucho mejor que el de la película, no lo voy a negar. Creo que funciona porque al final del día es Supergirl, Kara es una superheroína que es casi una antiheroína y literalmente esta película se trata de ella aceptar que está deprimida y pues yo diría que los siguientes arcos serían que ella tiene que ya empezar a salir de esta depresión, o sea, ni siquiera digo que salga en esta película, nada más acepta que está deprimida, ¿no? Entonces, o sea, a mí me parece eso refrescante, me parece refrescante en un personaje femenino. Como digo, me gusta que el villano sea literalmente una persona que trata a mujeres, o sea, literalmente sí estamos hablando casi casi de pedófilos. Y Supergirl o incidentalmente tiene que desmantelar esta red. Tal vez un poco ahí la crítica sí es que no se enfatiza mucho en que Kara realmente está como al tanto de eso. Pero bueno, al final del día creo que son buenos villanos también. Y pues nada, a mí sí me gustó la película, me entretuvo y la verdad es que si no la han visto,
y les gusta el cine de superhéroes, yo creo que les va a gustar esta película. Si no les gusta el cine de superhéroes, no la vean definitivamente porque como digo, es una película de superhéroes. He visto peores, he visto mejores, sí, claramente, pero creo que no se merece el hate que está recibiendo. Obviamente mucho de ese hate es porque obviamente esta es una protagonista fuerte, una protagonista que no le importa la opinión de otras personas. Y que Y es el camino de la heroína, ¿no? También, que no es tan exacto, fácil de asimilar exacto, para exacto. otros géneros. Sí, 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 y es complejo y creo que, como digo, sí, tal vez hubieran necesitado de otra escritora, probablemente de otro director, también estoy un poquito de acuerdo. Mi take es que James Gunn metió la mano donde no tenía que meterla. Sí, se oye feo, pero así es. Siento yo que ahí más bien también es de esos controles creativos que yo no entiendo tanto en Marvel como DC, de que a fuerzas quieren que todo se vea igual cuando pues lo padre y lo interesante es que todo tenga su propio tono y su propio sabor. Pero bueno, en fin, ahí sí es complejo saber cómo se podía mejorar esta película. Pero como digo, lo que se tiene no está mal y no está horrible y la verdad es que funciona bastante bien para lo que es. Entonces, si les gusta el género superhéroes, como digo, les va a gustar Supergirl. Es una muy buena película, entretenida, divertida y con ciertos tonos interesantes en su personaje principal. Y pues es una buena manera de conocer esta nueva Supergirl. Así que yo apruebo esta película. Váyanla a ver y pues nos cuentan qué tal, porque todavía siguen cines, ya no en tantos, pero todavía siguen cines. Así que apúrense antes de que desaparezca. Y para los que dicen que qué exageración por un perrito, o sea, les recuerdo una franquicia de Keanu Reeves donde Literal. todo empieza por un perrito. Los animales son animales de apoyo emocional y son específicamente importantes y cruciales precisamente cuando hay personas con depresión. Amén. Amén. Y oye, sí es cierto, no he visto esa queja, pero ¿por qué John Wick sí puede literalmente matar a medio mundo por su perro y Supergirl no? Exacto. Literalmente. En fin. Pero bueno, pues muy bien, querido público. Yo creo que con eso podemos ya irnos a hablar de la película del día de hoy. Así que vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de The Ship Detectives. Esta película se encuentra ahorita en Prime Video, en Amazon Prime Video. Es, como digo, una película que se estrenó en cines hace unos meses, pero bueno, ya ha llegado a plataformas. Esta película está dirigida por Kyle Balda y escrita por Craig Mazin. Está basada en una novela del 2005 llamada Three Bags Full de Leonie Swan. Y bueno, la verdad es que la película cuenta con un cast increíble de voces, pero bueno, el protagonista, al menos una parte de la película, es Hugh Jackman. Y pues cuenta también con los actores y actrices de Nicholas Galsyn y Emma Thompson, por ejemplo. Y pues en las voces tenemos, no sé, a Ryan Cranston, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein, entre muchas otras voces. Y la verdad es que sí es un cast muy extenso y muy bueno. Esta película básicamente trata sobre un pastor que tiene a su rebaño de ovejas y que literalmente las quiere mucho, las ama y todos los días les lee historias de thrillers, de misterio, de detectives y pues las ovejas les gusta mucho lo que les lee y están siempre muy intrigadas por la historia. Y un día las ovejas despiertan y encuentran que su pastor ha sido asesinado. Entonces deciden que tienen que ayudar al detective o al policía del pueblo a resolver el misterio de su asesinato y de esa forma pues también ellas encontrar cierta paz en la partida de su pastor. Así que bueno, querido público, pues vamos a hablar de esta cinta porque créanme, vale mucho la pena analizarla. I was going to ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer? Don't go to Russia.
Come to my house. We'll have so much fun. It's so private. No one will know. When do you know we can't do that? We could have a week or even 2. Be completely alone. Together. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de Ship Detectives, esta película que se estrenó en cine hace algunos meses. Y la verdad es que a mí me dolió mucho no verla en cines porque cuando salió empecé a escuchar cosas muy buenas de la cinta y la verdad es que yo dije, wow, o sea, la verdad sí me están convenciendo de ir a verla. Y me metí a mis aplicaciones de confianza de los cines azules y rojitos. Y, oh sorpresa, la película no estaba en ningún cine en su idioma original. Todas las salas estaban en español, o al menos las salas que se encontraban en el radio donde yo voy al cine. Y dije, no puede ser, pues qué triste, yo no veo cine doblado, lo siento mucho, respeto, como he dicho siempre, a todos los actores y actrices que se dedican a ello, pero no gracias. Entonces dije, bueno, pues ya ni modo, no la voy a ver, me tengo que esperar a que se estrene en streaming. Y sí, efectivamente, se estrenó ya unos meses después y luego ese fin de semana que se estrenó en Prime Video, que creo que estoy diciendo Prime Video, pero ya estoy dudando si es en Prime Video. Sí, según yo sí. Sí, es en Prime. Perfecto, sí, es en Prime Video. Sí, no sé por qué lo dudé por un segundo. Dije, ¿dónde la vi? Entonces, cuando se estrenó en Prime Video, dije, la voy a ver, este es el momento. Voy a prepararme unos pañuelitos por ahí, porque dicen que tal vez lloras y también que tal vez ríes. Entonces, vamos a disfrutarla. Y sí, la verdad es que no me esperaba una película tan completa, tan compleja, pero al mismo tiempo tan graciosa y tan, yo diría que la palabra en inglés es heartwarming, como de esas películas que te apapachan en cierta forma. Y creo que la manera en que está hecha, la manera que está grabada también le funcionó mucho, porque hablando un poquito de la producción, es una película que se grabó en locaciones de verdad, o sea, no estamos hablando de pantallas verdes ni nada, o sea, el director sí estaba grabando en literalmente unas colinas y un pueblito y en sets, pero bueno, en las pocas veces que hay algún interior de alguna casa o de alguna iglesia o de un tráiler o algo así, sí, ahí sí estaban grabando dentro de locaciones, pero lo demás pues eran literalmente planos muy abiertos en lugares muy abiertos y muy bonitos. Y también la forma en que, porque bueno, tal vez no lo di a entender, pero Ship Detectives, las ovejas detectives, es porque pues, las ovejas hablan y las ovejas literalmente interactúan con el mundo y son las que te están literalmente descubriendo el misterio. Entonces, la manera en que desde la producción hicieron que los actores que sí están ahí presentes de carne y hueso estén interactuando con estas ovejas fue que utilizaron marionetas, utilizaron props como de ovejas así reales, utilizaron ovejas reales también en ciertas tomas. Entonces creo que eso le ayudó mucho a los actores pues al interactuar con estos animales. También les ayuda mucho a los animadores, obviamente, para colocar bien a los animales, para que se sientan reales. Y eso la verdad es que le da un plus muy grande a la película. Si tienen interés de ver esto, en YouTube hay un detrás de cámaras de cómo se hizo literalmente toda la magia de la película y vale mucho la pena verlo, son como 20 minutitos. Y creo que también me gusta mucho cómo la fotografía es muy brillante, todo está muy bien iluminado, no tengo dudas de que estoy viendo en ningún momento. Creo que es algo que el director enfatiza mucho, que quería que a pesar de que la trama es un poco oscura y puede ser un poco pesada por el tema del duelo que maneja, que él quería que al mismo tiempo estas escenas se balancearan con cosas bonitas y cosas interesantes y cosas curiosas y que al final del día sí fuera una comedia sobre todo para toda la familia, pero que no le tuviera miedo. Es una película que él quería que fuera una película que no le tuviera miedo también a los temas complejos. Y es que esta película, mencionaba yo al escritor, que casi nunca lo hago y la verdad es que debería hacerlo más seguido, pero este escritor, Craig Mazin,
Tiene también una interesante filmografía y por eso la quiero rescatar. Porque si bien es un escritor que ha escrito, no sé, Scary Movie 3, Scary Movie 4, The Hangover 2 y 3, también ha escrito cosas como Chernobyl y como The Last of Us, al menos un par de episodios de Last of Us. Entonces, o sea, definitivamente es un director que sabe manejar su comedia, obviamente, pero también sabe manejar lo pesado de un drama y lo pesado que puede ser un tema como la explosión en Chernobyl, ¿no? Y todo lo que eso implica. Que por cierto, creo que aquí en Adicta Visual hablamos de Chernobyl en su momento, no me crean, pero como que lo siento, o hablé en algún punto con alguien de Chernobyl. No, quién sabe, tal vez no, tal vez lo soñé. Pero bueno, algún día hablaremos de ella. Y bueno, pues al final del día creo que eso también me parece muy interesante de esta cinta, que que este escritor tome este tipo de historia y pues la convierta en una película, me parece muy interesante. Y pues al final del día también el background, el historial de Kyle Balda como director también me parece interesante. Él más que nada empezó su carrera en animación, sobre todo desde los 90s. Él se dedicaba 100% a estar en las animaciones y empieza a dirigir justamente películas como Minions o Despicable Me. Y pues esta es de hecho su primera película en live action, The Ship Detectives. Y dicen que de hecho los actores dicen que en el set era muy interesante porque los storyboards estaban muy bien hechos y que el director Balda se guiaba mucho de justamente de esto, pues por su background, por su historial en animación y que eso los ayudaba también mucho a entender cómo se iban a desarrollar las escenas y también de ahí la necesidad de tener props de ovejas para que los actores pudieran interactuar bien con estos, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista de producción me parece una película muy interesante que se formó con personas que realmente vienen de diferentes contextos y de diferente historial y experiencia y eso hizo que definitivamente se vea que la película en set fue fue un muy buen ambiente y que pues tengamos una historia tan bien estructurada. Pero bueno, pues Ceci, ¿tú qué nos puedes decir de Ship Detectives sin muchos spoilers? Bueno, no rápidamente, pero ahorita, bueno, querido público, ahorita vamos a hablar sin spoilers. No va a ser una sección muy grande, porque sí hay que hablar de la película con spoilers y como es un misterio a resolver, pues obviamente hay que hablar con spoilers de lo que pasa dentro de la cinta para resolver ese misterio. Pero bueno, en este momento no les vamos a hablar con spoilers, así que Ceci, pues tú, ¿qué te llevaste de Ship Detectives la primera vez que la viste? Ay, pues mira, yo la verdad es que nunca dudé de ella. No es cierto, tal vez un poco al principio. Ya sé que aquí en Adictia está el hashtag no vean trailers, pero la primera vez que supe, sobre la película, mi primera impresión fue porque, o sea, como o sea, sí dije: "Okey, bastante absurdo, pero, no me interesa", ¿no? No suelo realmente, como no suelen llamarme tanto la atención las, películas que parecieran estar dirigidas hacia un público infantil. En los últimos años ha cambiado y me han cerrado la boca con bastantes producciones de este tipo, pero mi primera impresión con Las Ovejas Detectives fue: "No me interesa tanto". Hasta que, yendo al cine, me tocó ver el tráiler y bastó una sola vez para que yo dijera: "Esto va a estar increíble". O sea, desde ese momento no dudé en que iba a ser una gran película. Correcto, lo que tú dijiste, ahorita, Edith, lamentablemente aquí a México llegó tal vez 3 días en su idioma original y el resto, doblada al español. Perdón. A mí sí me tocó ir a un cine, que para nada está cerca de mi zona, me tocó buscar, o sea, de verdad buscarle y talacharle para encontrar una función en su idioma original, y la verdad es que valió completamente la pena.
Me parece justo como tú lo acabas de decir, o sea, ese tipo de películas que pues son como un abracito, ¿no? O incluso una palmadita en la espalda. Me gusta mucho que es como una película muy noble, porque a pesar de como bien ya dijiste, trata de temas bastante profundos, bastante dolorosos. Es una película que ayuda, no quiero decir ayuda, sino que más bien trata un poco el tema del duelo ante una pérdida, y me parece que lo hace de una manera muy bella. Funciona para todas las edades, es una película completamente familiar, pero, siento que sin dejar, desamparados a un sector de la familia o al otro, ¿no? Eh, no creo que cualquier, persona de una familia que la vea podría sacarle algo bello a esta película, y me gusta mucho más que no trata a la audiencia como tonta. No, definitivamente, las personas involucradas en este proyecto no recibieron el memo de que Netflix ahora, ¿no?, le gusta súper sobreexplicar las historias porque la gente no les entiende. Genuinamente aquí confiaron en que la audiencia, iba a ser capaz de seguir paso por paso, ¿no?, la trama de la película. Entonces, me gusta mucho eso. Como ya les dije, es una película realmente, muy, muy bella, muy linda. El humor me parece, ay, realmente muy bueno. O sea, yo en el cine, digo, estás, literalmente con el estímulo al 100, ¿no? Entonces, me pasó que ahora para este programa la volví a ver este fin de semana y capté algunos chistes que no había visto en el cine que de verdad dije: "Qué cosa tan maravillosa". Que da gusto. Siento que es de esas películas que si eres de las personas que te gusta repetirlas, no constantemente, pero sí algunas veces, puedes sacarle algo nuevo en cada una de las, veces que la repitas. Entonces, realmente, me parece una muy buena película. Yo la recomendé en cuanto la vi, claro, con el pues, la desventaja de que, como bien dijimos, ya no estaba en todos lados en su idioma original, pero no dejé de recomendarla y, no dejo de reírme un poco maliciosamente de toda la gente que no me creyó que estaba buena y que ahora que la vieron en Prime dijeron: "Ah, no, perdón, sí está buena". Yo se los dije, pero nadie quiere confiar en mí. Toda villana yo. Ay, Quiero así, aprovechar este espacio. así pasa, así pasa. Y mira, efectivamente creo que eso es lo malo, porque yo realmente, pues, o sea, decidí muy tarde verla y, o sea, pon tú, el viernes decidí verla y el viernes ya no había nada de horarios en inglés. Y sí le busqué, entonces al fin, bueno, no le busqué muchísimo, la verdad, pero, o sea, al menos en 7 cines no estaba en inglés, así que, pues ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya. Entonces, bueno, me alegra que alguien sí la haya visto en inglés, me alegra que haya habido al menos algunas funciones, pero sí, definitivamente para alguien que, como yo, que no, o sea, que había oído rumores de que estaba buena, pero que no sabía que estaba buena, también como que no te da ganas de perseguirla cuando efectivamente, pues, te da curiosidad, pero que no tantísima necesidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues eso es lamentable porque al final del día, a veces creo que la cartelera del cine actualmente es eso, es la curiosidad de ver la película, no tanto que quieres perseguirla. Solo gente como nosotros, que muchas veces sí está esperando cintas, tenemos esa voluntad de perseguirlas, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Pero bueno, Jimena, ¿tú qué nos puedes decir de Ship Detectives sin spoilers? Te puedo platicar cómo llegué yo a la película, Claramente, por adelante. ejemplo. No sabía absolutamente nada de ella, ni siquiera había escuchado que estuvo en cines. Ahorita tengo un tema ahí con las idas al cine, por cuestiones del gentío, de cómo se ha manejado acá en la ciudad el tumulto de gente que anda en todos los espacios de forma no tan respetuosa del espacio personal de los demás personas alrededor. Entonces tengo rato que sí elegimos muy, muy específico qué películas ir a ver al cine y esta en ningún momento entró en mi radar. O sea, sabía absolutamente cero de esta película, por lo mismo pues ni me enteré que estuvo en el cine, como menciono.
Ni siquiera la estaba esperando, tampoco en plataforma. Y solo, pues, un día apareció en Prime y yo dije, mira, él es un actor que conozco. Que sale el póster donde está Hugh Jackman con sus ovejas. Y dije, pues qué curiosos, qué tipo de película será, porque el nombre no me dice si es una película infantil, si es una película para toda la familia, si es una película tipo Knives Out, o sea, no sé, porque se ve muy colorida, curiosa, pero no me dice mucho, nada más me dice que es de detectives, ¿no? Y por alguna razón tampoco dije, bueno, vamos a ver el tráiler, ¿no? Porque como que, pues no, o sea, digo, estaba ahí, pero tenía otros, cuestiones en la cabeza y la verdad es que no me acerqué ni a ver el tráiler ni a investigarle más. Pero me quedó como que la cosquillita de que vi al actor principal y dije, o sea, hace buenos trabajos el señor, ¿no? O sea, a lo mejor es algo interesante. Héctor tuvo a bien mencionar, mira, esa yo la quiero ver en una oportunidad. Y dije, ok, la ponemos a la lista. Y entonces en un fin de semana, pues ¿sabes qué? ¿Qué tal si la vemos? No, o sea, estamos viendo qué ver. A veces tenemos X cantidad de tiempo para dedicar a las horas de televisión. Y entonces decidimos entre binge watching, nuestro experimento a largo plazo, o entre películas y luego nos vamos, bueno, qué género, terror o algo así. Y terror, aventura, comedia, superhéroes, etcétera. Y pues vamos a ver esta. Ok, va. Y la verdad es que sin saber nada, sin tener expectativas, o sea, la película es una delicia, o sea, es buenísima, es divertida, es graciosa, está en apariencia muy simple, o sea, muy sencilla para que sea digerible a todo público, pero al mismo tiempo está compleja, entonces está bien engañosa, está bien engañosa, pero está muy, muy disfrutable. Entonces, esa es ahora sí que mi perspectiva de la película. Me encanta el balance de colores, o sea, que te van incluso apoyando al sentimiento acorde a lo que estás viendo, o sea, cuando la parte de la narrativa se torna oscura, cuando están tocando un tema delicado, o sea, de repente se nubla, de repente llueve, de repente sale el sol. Entonces juegan mucho con esa magia que ahora que mencionas que el director viene de la animación, tiene mucho sentido, ¿no? Porque juegan con todo el escenario para ayudar a que llegues al sentimiento que están tratando de expresarte, ¿no? Entonces se me hace una película muy interesante. Tampoco me esperaba, que ahorita lo mencionaste, no me esperaba que las ovejas hablaran. La verdad es que yo pensé que la trama iba a ser más, de la parte de los humanos, que si bien tienen mucho, desarrollo, no son, siento yo, los protagonistas de la historia tampoco. Entonces, fue una curiosa sorpresa y me gusta en el sentido que tampoco, digo, para las personas que a veces a lo mejor esto no les convence mucho, a mí me gusta que los animales sí hablan con las personas, pero como en el mundo real. O sea, si el gato dice miau, o sea, yo interpreto lo que está diciendo, pero no significa que el gato esté hablando en mi idioma, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que van a ver en la película. O sea, a lo mejor las ovejas están haciendo su investigación y están hablando y diciendo cosas y teniendo todos sus diálogos, narraciones, tratando de apoyar a los humanos, pero los humanos solo están escuchando el me, ¿no? Entonces, está así muy simpático también esa combinación. Que da, que da momentos de comedia muy buenos. Sí, exacto, exacto. Así que están hablando todas las ovejas y literalmente cambia el punto de vista de los humanos, las escuchan. "Ve". Está muy bueno. Así es, Sí, así es, sí, sí. sí. Sí, y creo que eso es lo bonito del hashtag no vean trailers, o sea, de que llegues y digas, qué fregados, ¿no? O sea, de hecho, no sé si yo sabía que las ovejas hablaban, la verdad no me acuerdo en este momento, pero bueno, eso es lo padre, llegar y descubrir de qué fregado se trata la película. A mí es lo que me divierte del cine, me divierte de este concepto de no ver trailers.
Pero bueno, o sea, entiendo que los trailers funcionan para algo y al final del día sin un trailer sé si no lo hubiera visto, ¿no? Entonces, como digo, la experiencia es Tal vez bonita, sí, pero... ¿Perdón? tal vez sí. Bueno, no lo sabremos. Pero bueno, como digo, eso es lo padre de descubrir que llegas a ver en el cine. Y pues sí, miren, la verdad yo creo que ya no vale la pena hablar un poco más de ella sin spoilers, porque Ceci, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto The Ship Detectives y que no nos quiere oír hablar de ella con spoilers? Pues mira, creo que se la podría recomendar mucho a una persona que le gustan las películas policíacas o de detectives. Sobre todo, a mí me parece que una de las fórmulas más conocidas a la hora de adaptar novelas o cuentos policíacos al cine es el Who Done It, que es precisamente lo que pasa aquí, o sea, quién lo hizo. Y creo que se la recomendaría a las personas que les gusta ese tipo de películas o a las que les llama la atención, pero no quieren ver una película que sea densa o que sea aburrida o que como que el mood esté hacia abajo. Esta película, como bien lo dijo ahorita Jimena, el color es para mí el mayor indicativo de que también te la vas a pasar en esa película, ¿no? O sea, a pesar de que cambia en los momentos, pues, más tensos, como que desde el póster ya sabes que vas a ver una película que te va a dar para arriba. Entonces, eso, si quieren ver una película divertida, entretenida y con un montón de corazón, esta película es para ustedes. Excelente. Pues Jimena, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto The Ship Detectives? Yo creo que mi recomendación sería muy similar, o sea, si te gusta el tipo de películas detectives, pero a veces te fastidia un poco el exceso de, el hecho de que enfaticen demasiado en la parte mala, en la parte criminal y violenta de la sociedad. Y a veces quieres ver algo pues un poquito menos pesado, ¿no? Menos deprimente, vamos a decirlo, y quieres confiar un poquito en el mundo y en la gente, pero quieres ver un buen desarrollo de investigación de detectives, además de que disfrutas series de investigación, series de seguimiento de, no sé, digo, se me ocurre un chorro, pero que no tienen, que normalmente sí se adentran un poquito más, ¿no? En todas las cosas turbias de la sociedad. Esta es como una bocanada de aire fresco. O sea, es muy brillante, es muy ligera, es muy divertida. Entonces, te da esa parte de lo que te gusta de los detectives, de lo que te gusta de los misterios, de lo que te gusta de la resolución de crímenes, sin darte tanto la parte oscura. Entonces, y la verdad es que el hecho de que sea en una granja allá en un pueblito granjero ahí con ovejas y animalitos le da un toque adicional a la parte cómica y bonita, vamos, de la serie. Te abriga con tu suéter de lana, vaya. Excelente, excelente. Sí, yo creo que sí. O sea, al final del día, The Ship Detectives es eso, es una película que, sobre todo creo que también para las infancias, digo, también para gente adulta, creo que está también este mal concepto de que hay películas que solo son para las infancias y hay que películas que solo son para adultos. Porque creo que The Ship Detectives trae temas importantes para discutir con las infancias, temas como el duelo, el dolor de la pérdida y la tristeza que viene de este. Creo que es una película que sí profundiza estos sentimientos y los pone en conceptos relativamente, o sea, los pone como si fueran conceptos relativamente sencillos, con emociones muy complejas detrás, y ayuda un poco a procesar estos sentimientos. Y todo esto está rodeado de comedia, de momentos muy divertidos, momentos muy bonitos, momentos donde hay mucha amistad, mucho amor,
mucha resolución de salir adelante, de conseguir justicia. También hay un sentimiento muy interesante sobre la justicia. Y todo esto envuelto en un misterio a resolver, como bien estaban comentando. Y creo que eso funciona muy bien. No por nada se le ha dicho que The Ship Detectives es el Knives Out, pero con ovejas. Y creo que eso es cierto. La verdad es que creo que el cast hace que la película también funcione muy, muy bien, porque las voces son de actores y actrices pues bastante renombrados, con muchísima experiencia, que le dan mucha dimensión a sus personajes ovejas. Creo que eso también ayuda mucho a la película y, como decimos, visualmente es muy bonita, estructuralmente está muy bien hecha, tiene grandes momentos dramáticos, pero tiene también muy, muy buenos momentos cómicos y creo que es eso. O sea, sí puedes sacar una lagrimita, o sea, no lloré como tal, pero sí, definitivamente sí es una película que llega a sacar una lagrimita por los temas que trata, pero que al final del día es una película que, como digo, nos va a dar el consuelo de que pues literalmente seguimos aquí, la vida sigue y que tenemos a más personas a nuestro alrededor para seguir adelante, ¿no? Creo que tiene un gran mensaje y por eso les recomiendo mucho que la vayan a ver. Como digo, es para toda la familia, es una película que realmente se puede disfrutar con cualquier persona, así que en ese aspecto 10 de 10 también. Y pues nada, vayan a ver a Prime Video porque está ahí ya en streaming y pues si pueden verla en inglés, creo que en su idioma original creo que es mejor. Ya le tenemos que preguntar a alguien más qué tal está en español, porque ahí sí no les puedo ayudar. Pero sí, la verdad yo también tenía muchas ganas de volverla a ver. No pude por las razones que dije hace ratito, que no tenía internet. Pero creo que sí, es una película que definitivamente se debe disfrutar también en la segunda vista. Así que, pues nada, querido público, vamos ya entonces, ahora sí, a hablar de la película con spoilers para quienes quieran ya irla a ver y disfrutarla sin saber quién es el asesino, váyanla a ver y regresan para seguirnos escuchando. Y pues si no les importan los spoilers, pues nada, quédense y aquí vamos a hablar de ella. Como digo, en este tipo de cintas, a mí personalmente me gusta con los menos spoilers posible para ir descubriendo con la cinta quién es el asesino o la asesina. Y pues nada, al fin, el asesine. ¿Por qué? ¿Ven? Y cuando tengo que usar neutros, no uso. ¿Quién es la persona que hizo el crimen? Pero bueno, cada quien, ya saben, disfruta las películas como quiere disfrutarlas, así que si se quieren quedar, adelante. Y pues la verdad tengo que confesar que cuando yo vi la cinta, un poco, o sea, cuando empieza la película, pues un poco entendí el tono, entendí como la ligereza, o al menos supuse la ligereza de la cinta y dije, no, mira, no voy a hacerle como Knives Out, que Knives Out sí estoy viendo las pistas y tratando de resolver el crimen antes de que me lo resuelvan. Dije, no, aquí no voy a hacer eso, me la voy a llevar con calma, vamos, voy a apagar mi cerebro un ratito en el aspecto de que yo no quiero resolver el misterio, yo quiero que se resuelva en la cinta y descubrirlo con los personajes. Y Que desquite su sueldo el oficial. exactamente. Exactamente. Y la verdad es que creo que fue una muy buena decisión. No sé qué tan rápido o no lo hubiera resuelto si hubiera puesto más atención. Porque yo la verdad es que soy muy fan de todas las personas que salieron en la cinta. Creo que son muy, muy buenos actores todos. Y en ese aspecto yo decía, no, pues sabrá Dios quién haya sido, ¿no? O sea, sí supuse que probablemente era la persona que no estaba apareciendo, que en este caso es uno de los hijos perdidos de Hugh Jackman, del protagonista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Peter Van Buren. Sí, bueno, de George Hardy, que es Hugh Jackman, que como digo es el protagonista, pero bueno, sí, tenemos a
el hijo perdido de George Hardy, ¿no? Que al final del día no sabemos quién es en teoría. Y bueno, pero bueno, no, como digo, no quería resolver yo el asesinato. Y creo que como decimos, o sea, al final del día es una película que me gusta, bueno, primero, me gusta muchísimo el concepto de las ovejas que literalmente olvidan lo que quieran olvidar, o sea, literalmente dicen, no, queremos olvidar esto, vamos a olvidarlo, 1, 2, 3, y lo olvidan. O sea, eso me pareció increíble, sobre todo porque cuando ya ocurre el asesinato y dicen que van a olvidar a George y van a olvidar todo, es así como, no, no, espérate, o sea, ¿cómo que van a olvidar todo? No. Y digo, sabes que no lo van a hacer, pero creo que me pareció un concepto muy atinado para una película que efectivamente habla de la pérdida, ¿no? De cómo queremos evitar el dolor y cómo queremos evitar el sufrimiento, literalmente borrando a la cosa o al evento, o en este caso a la persona que nos está causando ese daño, ¿no? Y literalmente dije, wow, o sea, la lección tiene que ser que olvidar no es la solución es el recuerdo, ¿no? Por muy doloroso que sea. Y en ese aspecto, obviamente, la película lo logró al 100%, porque en sí la muerte de George creo que no duele, o sea, creo que sí se siente feo, obviamente, pero en ese momento la película sabe que esa no es la muerte que nos tiene que doler a nosotros como espectadores. La muerte que le preocupa a las ovejas es la muerte que le duele a las ovejas. Pero como espectadores todavía no tenemos una relación muy cercana con el protagonista, con George. Entonces, que eventualmente tengamos una segunda muerte que sí conecta con el espectador, que sí conecta con las personas que estamos viendo la cinta. Uf, a mí me pareció Chef Kiss, ahí es cuando me salió mi lagrimita, cuando estaba diciendo la oveja, conviértete en nube, conviértete en... Pero bueno, tal vez me estoy adelantando. pero bueno, creo que me pareció un concepto genial. Pero bueno, Ceci, no sé qué quieras tú empezar a hablar con spoilers de esta cinta. Sí, mira, o sea, creo que desde que me enteré del concepto de esta película, yo sí dije, qué triste que se trajeran a Hugh Jackman para matarlo en esta película. Entonces, yo tenía la esperanza de que, pues a manera de recuerdos o de flashbacks, saliera en el resto de la película, ¿no? Lo cual no me decepcionó, la verdad. Me gusta porque no utilizan tanto ese recurso al grado de volverlo un poco cansino, sino que es preciso cuando vuelve a salir, ¿no? Em, Mira, en cuanto, es que siento que aquí sí tendríamos que dividir a los personajes marcando muy bien, delimitándolos, ¿no? O sea, porque tenemos excelentes personajes que son las ovejas, pero también tenemos muy buenos personajes que son los seres humanos, ¿no? Incluso que de repente a mí me parece que el balance que hacen entre uno y otro se siente muy bien porque estás viendo esta aventura de las ovejas y te cortan para irnos y ver cómo se va desarrollando la historia de los humanos y es como de, ay, no, quiero, o sea, regrésame a las ovejas, ¿no? Pero después pasa al contrario, ¿no? Que quieres saber también qué les pasa a los humanos. Entonces, hay ahí para mí, un muy buen balance entre estos dos tipos de personajes. Creo que igual yo sí no me clavé tanto en el misterio, yo estaba ahí para disfrutar el viaje, ¿no? O sea, como que sí llegó un punto, voy a ser muy sincera, en el que dije, sobre todo cuando se hace ya la acusación formal de la primera persona que se cree que es el asesino de George, ¿no? Ahí fue cuando dije, no, falta mucho tiempo de película, ya visitamos a cada uno de los sospechosos, ninguno es, ¿no? Creo que a mí, por mi parte, en la primer vista de la película, eso le bajó un poco mi calificación, porque yo ya sabía más o menos hacia dónde iba, solamente era esperar a ver cómo llegábamos ahí, ¿no? Pero ahora que la revisé de nuevo, ya sabiendo desde que la empecé, obviamente, cómo acaba, ya pude apreciar muchísimo más
pues el desarrollo de todos los personajes, ya no centrándome tanto en el misterio a resolver. Y la verdad es que ya no me molestó en lo absoluto. Cambié mucho de parecer, le subí de calificación a la película. De hecho, la tengo con la calificación más alta. Porque es lo que te digo, o sea, creo que hacen un muy buen balance entre personajes. La verdad es que si hay algo en la comedia que a mí me gusta muchísimo, que creo, a lo mejor ustedes, no sé si estén de acuerdo conmigo o no. Antes las películas infantiles, Disney sobre todo, bueno, DreamWorks también lo hacía bastante, tenían en primer plano, ¿no? La acción y la situación de los personajes, pero siempre atrás había algo pasando, ¿no? Siempre había algo, algún personaje accidental o incidental haciendo algo gracioso de fondo, que son esas cosas que nada más te das cuenta cuando de niño veías una y otra y otra y otra vez la misma película, ¿no? Y a mí me gusta que aquí hay eso, ¿no? Tienes a las ovejas súper clavadas en en encontrar pistas del asesinato y de repente tienes a esta oveja Wool Eyes que ya se metió en un cubo de estos como para ordeña, porque pues no ve y lo tienes atrás como chocando con todo, pero la acción no se enfoca en eso, ¿sabes? O sea, como que creo que eso le da mucha frescura a la película, la hace todavía más graciosa. Por eso me gusta la parte de las ovejas, ¿no? Porque aparte es justo lo que tú dices, o sea, la muerte de George a nosotros como espectadores es más bien el medio para que avance la historia. Sí, claro, o sea, nos da tristeza porque podemos ver que es una situación que le afecta al resto de los personajes, pero pues, no empatizamos tanto con ellos, con esta muerte, perdón. En cambio, pues a las ovejas nos las están presentando con nombre, lo cual hace que todavía conectemos mucho más con ellas. Podemos ver nosotros desde fuera la dinámica que tienen. A mí este personaje que hayan escogido o que hayan decidido, no sé si desde la novela original o haya sido algo que se creó para la película y para el guión, que existiera este becerrito, que es como el outcast. A mí me parece todavía más poderoso porque tú como espectador todo el tiempo estás de, ay no, Dios mío, quiero meterme a esa película para abrazar al Winterland porque no es posible que lo traten tan mal, ¿no? Que justo ahora en mi rewatcheada de la película dije, a ver, un momento, que exista el concepto de un Winterland en esta película significa que existe el concepto de que hubo 2 ovejas que tuvieron un becerro fuera del tiempo de apareamiento normal. Entonces, no sé por qué nada más estamos tratando mal al chiquitín y no a los papás, pero bueno, No, ese deja, y tipo de cosas. te subo la apuesta. Y que probablemente olvidaron que tuvieron un becerro para ahorrarse el Por dolor ejemplo, la a ver, a deshonra. la deshonra. O sea, o sea, están ahí sus padres y lo No olvidaron. lo había pensado así, ¿eh? Yo no lo había pensado así. Porque justo yo lo platicaba con mi esposo y mi esposo me decía, no, seguramente lo agarró de otro lado, como agarró y nos enteramos después que Sebastián es también un Winter Lamb, ¿no? Bueno, en su momento fue un Winter Lamb. En ningún momento lo mencionan, todo parece indicar que este pequeñín nace en esta, ¿cómo se llama? Flock, se me olvidó el nombre, Rebaño. rebaño, gracias. Todo parece indicar eso, ¿no? Que nace ahí, pero bueno, o sea, son ese tipo como de detalles que hacen que el espectador empatice un montón con estos personajes. Pero del otro lado tenemos a los humanos, que es muy gracioso porque parecen infinitamente más bobos que un grupo de animales, ¿no? Entonces, Y prejuiciosos. súper, sí, claro, pero también hay, o sea, me gusta mucho como la inmersión de ambos grupos de personajes en el mundo del otro. Yo quiero ahorita rescatar rápido para ya dejar también que ustedes participen, lo siento por monopolizar, pero quiero rescatar este diálogo que a mí, híjole, me pareció súper bien armado cuando Sebastián les explica el concepto de una deidad, el concepto de Dios. Creo que es una gran manera, pues, como de establecer una conversación sobre algo que obviamente Sebastián no entiende, pero porque el mismo humano tampoco lo entiende, ¿no? O sea, si realmente nos ponemos bastante técnicos, el concepto de Dios es bastante absurdo para nosotros también, ¿no? Em,
pero me gusta mucho esta inmersión de ambos en las vidas de los otros, ¿no? Porque incluso el policía que Drake, me parece que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama ahorita, empieza como a decir que es que cada que sucede algo están estos animales aquí y entonces empiezan como a mezclarse, ¿sabes? Me gusta muchísimo cómo manejan estos dos conceptos de estos dos tipos de personajes distintos. Casi parecieran dos historias que terminan o sea, están bifurcadas y terminan en un solo páramo al final de esta película. Pues Jimena, pues ¿tú qué opinas de todo esto? Pues sí, es que estoy de acuerdo. La verdad es que toca muchos puntos que precisamente habíamos notado también nosotros. Me parecen totalmente dos historias diferentes, pero siempre están a un paso una de la otra. O sea, no están totalmente independientes y siempre hay algo que te trae de un lado hacia el otro, que no son historias diferentes como tal, sino perspectivas diferentes que pudieran ser hasta cosas, digo, en la vida, hasta cosas generacionales, cosas laborales, cosas que normalmente no reflexionas mucho, ¿no? Pero son perspectivas diferentes porque cada uno está hablando o está viviendo el mundo o está viviendo la tragedia, el duelo, el seguimiento de la investigación acorde a su perspectiva del mundo. Incluso es muy bonito cuando las ovejas, pues ellas tienen todo el conocimiento de su mundo en unas cuantas hectáreas, ¿no? Que es donde viven, donde llevan a cabo su día a día y jamás en la vida habían salido del corral. Entonces, hasta esa exploración es muy interesante porque simplemente el hecho de que sus pezuñas toquen otra cosa que no sea la pradera o el rancho donde siempre han vivido, que toquen el asfalto, que toquen las piedritas, el área donde el riachuelo que tienen que cruzar para llegar al pueblo, que estén en el pueblo, que estén investigando, o sea, les está abriendo todo un mundo a ellas que estaban acostumbradas a verlo solamente a través de las lecturas que les daba George en las noches y al mismo tiempo también, o sea, ellas tenían una idea de cada uno de los personajes del pueblo cuando venían a visitar a George. Y la verdad es que era muy desde su perspectiva, muy desde su conocimiento, muy desde la parte que ellas veían. Entonces es muy interesante cuando llegan al pueblo y empiezan a ver que la dinámica es muy diferente y lo empiezan a conocer, ¿no? Se empiezan a adentrar y del lado de del pueblo, pues nosotros ni sabemos nada del pueblo más que lo que George nos dejó al principio, que nos presentó a cada uno de de las personas del pueblo y en algunos casos hasta como que él tenía una perspectiva o los nombraba de alguna forma, pero no por las razones que nosotros pensábamos, ¿no? O por las conclusiones a las que pudimos haber llegado. Y entonces también es padre, ¿no? Que llegas tú con estos estereotipos o con estos juicios preestablecidos por los personajes y entonces vas conociendo todas las personas y estás viendo que de acuerdo a la perspectiva la situación es totalmente diferente. Entonces, y luego como mencionan, son historias diferentes, son como que narrativas diferentes según la perspectiva, pero que se van entrelazando en la forma en que los personajes se van cruzando en el camino de los demás y en la forma en que las ovejas están tratando de apoyar a Derry, al policía, al investigador, a pues encontrar qué pasó con George para buscarles a ellas un buen hogar al final, ¿no? Entonces, ay no, es una cosa simpaticísima, y también, como bien dices, aborda unos temas bien intensos que no te esperas. Hace rato mencionaba yo que, bueno, no entra en las partes no sé, partes más severas de la sociedad. Sin embargo, sí entra en temas muy delicados, pero trata de abordarlos con luz o desde el lado desde personajes, que en este caso las ovejas, que no traen esa malicia, ¿no? Entonces te está poniendo la información sobre la mesa
para que tú la digieras o la pruebes sin todo ese juicio que normalmente ya percibes desde que te dan información en cualquier otra película o cualquier otro lado, ¿no? Entonces, precisamente ahorita mencionabas el concepto de Dios. Pues ellas en la vida, ¿no? Lo habían escuchado, y la forma como se los empieza a explicar, pues es nada más ponerles la información sobre la mesa y ya que cada quien saque sus propias conclusiones. Igual cuando van al otro rancho, o sea, se enteran de cosas que jamás en su vida habían pensado posibles, y eso, otra vez, es información que solamente les están poniendo, no se los están presentando. Bueno, a lo mejor ahí sí se los presentan de un modo un poco negativo, pero porque es algo que atenta directamente contra su ovejazona, así contra su persona, pero no por algo maligno, ¿no? Bueno, sí, pero no. Oveja persona. Oveja persona. Estuvo bueno. Ay, es que, ay, ¿sabes qué? Vi una película en algún momento que me molestó mucho, una película o una serie. Era un alienígena o era un animal, un ser de otra raza, y me molestaba mucho que dijera yo en mi persona, y yo así como que no, porque no eres un humano, porque siempre dices así como si fueras un humano. Ay, no sé, perdón, me imagino un gato diciendo yo en mi felinidad, o sea, no sé. O sea, Entonces, tiene sentido, la verdad. ajá, entonces sí, me sacaba mucho de la película cuando ese otro personaje se refería a sí mismo como persona. Ah, y ya, era Star Wars, era Rota el Hot, que Ah, ok, decía, I'm del my own Mandaloriano. man. Y yo, no, porque no eres un man. Estoy de acuerdo. Ven, por eso yo no veo Star Wars, por son esas cosas incoherentes que no funcionan. Fíjate que la película me gustó, pero eso me sacaba mucho de la película. Cada que Ya. lo decía, yo así como que, no, debes decir I'm my own hot o algo así, pero no man, por favor. Ay, bueno, entonces, por eso ahorita desde su oveja zona, ¿no? No sé cómo decirlo, pero oveja persona, Oveja ser, oveja ser, oveja sentir. oveja sentir, tal vez. No, está bien, está bien. Y sí es cierto, o sea, creo que el director, hablando justo de las ovejas personas, el director dice que sí querían enfatizar mucho que eran ovejas, o sea, que no iban a tratar de funcionar como humanos, que 100% su pensamiento, su forma de moverse, su forma de interactuar iba a ser como ovejas. Y creo que es algo que han mencionado, o sea, creo que la forma en que interactúan con su entorno, cómo se mueven, cómo descubren, todo lo que mencionaron sobre cómo, pues literalmente están saliendo de su burbuja para explorar un mundo que no conocen, que solo han leído en la literatura, y pues que al final del día tienen que enfrentarlo como ovejas, o sea, como las percibe la gente y como ellas perciben a la gente y a la dinámica humana, ¿no? Hay cosas que saben cómo funcionan, hay cosas que no saben cómo funcionan, y todo eso también a mí me pareció como muy interesante. Rápidamente en el chat, saludos a Marsalis21 que nos saluda y nos dice que Hugh Jackman filmó todas sus escenas en 10 días, lo cual no dudo para nada porque pues al final del día sí salió muy poquito Hugh Jackman. Pero bueno, es literalmente está presente su espíritu dentro de toda la película. O sea, creo que fue un gran cast en ese aspecto porque sí era un personaje que se tenía que quedar con nosotros y que nos tenía que importar para todo lo que iba a seguir, ¿no? Como decimos, no teníamos que sentirnos mal por él, pero sí teníamos que quedarnos en cierta forma con su presencia y por eso creo que Hugh Jackman fue una gran elección en ese aspecto. Pero sí, o sea, como lo que dicen, o sea, es muy correcto. Creo que me gusta mucho cómo la película, como dicen, trata esto de que las ovejas, cómo empiezan a reconocer el mundo como casi decían, creo que un coming of age. Pero también creo que, y justamente esto, ¿no? De las metáforas, porque la película sí es muy directa en ciertos temas, pero también funciona por metáforas. Ya hablábamos del Winterland, que podría ser una metáfora clara del racismo, por ejemplo, de esta idea de que una persona, o en este caso una oveja,
nace o está fuera de lo que debería de ser y por eso no se puede integrar a la sociedad. Puede ser racismo, puede ser homofobia, puede ser cualquier tipo de actitud o creencia que excluya a otra persona de la comunidad. También me gusta mucho este momento donde aprendemos que Sebastián era una oveja. Y yo lo hablaba justamente en Crónicas hace una semana, donde aprendemos que Sebastián era una oveja de esas que ponen en las ferias y que ponen en corralitos y que los niños pueden ir y acariciarlos y todo eso. Y creo que pues eso habla también, bueno, justamente era una oveja así y que pues cuando crece obviamente ya no funciona para ese tipo de actividades y lo usan ahora para literalmente peleas entre animales, ¿no? Para que él pelee contra perros, contra otros seres y que se maten entre sí, ¿no? Y pues también creo que es una crítica hacia la humanidad, hacia cómo utilizamos a los animales para nuestra conveniencia, ¿no? Ya sea cuando son chiquitos, como hay perros, como hay más perros que gatos, pero bueno, como hay perros que, ay, mira qué bonito cachorrito, qué lindo, bla, 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 y crecen y literalmente los abandonan en la calle o en este caso pues ya los usan para otras cosas. O sea, del amor que le damos a los animales en cierto punto de su vida y cuando ya no nos parecen lo suficientemente lindos o lo suficientemente apapachables, es cuando nos deshacemos de ellos porque ya no funcionan para esa función, bueno, para ese objetivo más bien. Entonces, creo que la película, o sea, tiene estos pequeños momentos que son integrales en su narrativa y en su estructura, pero que bueno, no son el tema principal, no son de lo que trata la cinta, pero están ahí. Y creo que también por eso me parece que es una película muy completa en sus capas de análisis, justamente por eso, porque aborda diversos temas sin que estorben dentro de su narrativa. Y de hecho toda la historia de Sebastián creo que es lo que nos hace conectar con él aún más, entender que su camino no ha sido sencillo, que por eso es una oveja solitaria, pero que al mismo tiempo está llena de sabiduría, porque la vida literalmente le ha dado muchas experiencias negativas y él literalmente gracias al amor y al entendimiento y a la salvación que George le dio, pues está ahí para literalmente guiar a las demás ovejas y decirles, no, pues a ver, o sea, no lo van a olvidar porque pues qué padre, ¿no? Que lo olvidan y ya, y se lavan las manos de todo lo que pasó aquí, ¿no? O sea, es como un poco la conciencia, bueno, no es la conciencia porque creo que la conciencia más bien es la otra oveja, la que no olvida nada, Mopul. Creo que él es un poquito entre la carga y la conciencia y Sebastián es como entre la conciencia y la realidad. Pero creo que me gusta justamente cómo su papel se desarrolla durante la cinta y al final del día es el que se tiene que sacrificar pues para que las demás ovejas puedan seguir viviendo y puedan encontrar al asesino de George y puedan literalmente seguir adelante, ¿no? Y creo que también esta idea de pues efectivamente, o sea, o sea, que tenemos que trabajar, o sea, como las ovejas tienen que trabajar sus prejuicios y tienen que trabajar toda la estructura del mundo que conocían para literalmente poder salir avantes en esta situación y que eso incluye también al corderito del invierno, ¿no? Que al final es que le dan su nombre y también es una escena muy bella porque pues lo aceptan dentro del rebaño. Entonces sí, o sea, como dicen, esa es la historia de las ovejas y por eso creo que funciona tanto y tiene tanto corazón y la verdad es que es como, ay, qué bonita historia. Pero también creo que hasta eso, por ejemplo, los humanos, que creo que no hablamos mucho de ellos, funcionan muy bien Ni en ese quien aspecto. quiera. Ay, no, perdón. Es que mira, o sea, creo que lo que a mí me gusta de los humanos es que No, tal vez son muy estereotípicos, pero funcionan dentro de esos estereotipos. Y creo que al final del día
pues el punto es que tenemos que resolver el crimen, ¿no? Entonces los humanos Sí, y que sí son como están los como personajes terciarios. de apoyo. Ajá. Exacto, exacto, exacto. Sí, no, no, Pero adelante, sí, adelante. perdón, están como personajes de apoyo y efectivamente, como dices, al final de cuentas ellos son los que tienen que resolver el crimen, ¿no? Porque aunque las ovejas puedan decir, ya, encontramos al asesino, ya tenemos todo resuelto, no va a haber una consecuencia, no va a haber esa seguridad para ellas, ellas, qué va a pasar con el corral, qué va a pasar con el rebaño, qué va a pasar con el rancho, a menos de que ellas le den una empujadita a los humanos en la dirección correcta. Entonces, obviamente por eso los humanos son importantes y por eso es importante que ellos se encuentren y resuelvan el crimen a su manera, con unos cuantos flechitas puestas por las borregas aquí y allá, ¿no? Sí, ya sé. Pásele por aquí, buen hombre. Ay, me encanta cómo el detective, bueno, el policía va poco a poco diciendo, sí, las ovejas me están guiando. Y es como que lo acepta, es como, sí, voy a aceptarlo porque me No está lo voy a funcionando. cuestionar, sí. No, y creo que al final del día eso me gusta de los humanos, que por muy rara que esté la situación, como que siguen adelante. Es como, ¿sabes qué? O sea, sí, tal vez siento que me están guiando unas ovejas. ¿Tiene sentido eso? Claro que no, pero me están guiando y está funcionando. So, let's go. Y eso, y bueno, y también, o sea, al final del día los humanos nos tienen que importar, porque como bien dices, van a fijar el destino de las ovejas. O sea, literalmente en una parte de la película nos enteramos que las quiere comprar el otro pastor. Y que literalmente las quiere hacer carne, o sea, las quiere hacer taquitos. Entonces, o sea, eventualmente saben que literalmente las ovejas, más bien su vida peligra en muchos aspectos, ¿no? Es lo que nos enteramos y lo que cuesta la vida de Sebastián. Y creo que incluso también me gusta mucho cómo muestran que no siempre todo mundo te va a seguir a ciegas a pesar de que estés gritando que están en peligro los demás, ¿no? Literalmente hay un momento donde está, ay, ¿cómo se llama la oveja principal? Es esta Lily. Trata de guiar al rebaño a que huyan para que efectivamente el otro pastor no las agarre. Y el rebaño dice, no, pero pues ¿por qué vamos a hacer esto? Mejor vamos a olvidar que llegaste, que nos despertaste, que corrimos y pues ya, y seamos felices, ¿no? Y creo que es algo también muy cierto de cómo funcionan las sociedades y cómo funciona, pues en general la mente colmena, ¿no? Ante el peligro. Y eso también me gusta mucho que esté presente en la película, pero bueno, Jimena, pues, ¿qué piensas de estos humanos? Y pues finalmente también, pues para ya llegar a esta parte del que resulta ser el asesino. Se me hizo curiosa la forma como nos los presentaron. Digo, hace rato lo mencioné, que nos los presentaron por medio de los ojos de George y de los ojos de las ovejas. Entonces, a lo mejor, teníamos una idea preconcebida por parte de cómo nos los nombraron a cada uno, y luego el testamento de George también él les pone algunos motes a las personas que invitaron a la lectura del testamento. Entonces, al final de cuentas, digo, tienes que conocerlos tú por ti mismo, ¿no? Tienes que ver realmente, bueno, este señor les dice así, pero a lo mejor es por una tontera o a lo mejor es por algo realista, ¿no? O por algo muy, muy específico, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, bueno, quiénes son, por qué son, cuál es su papel en el pueblo. Y no sé, o sea, cada uno sigue su muy personal, personaje, digo, me llamaba muy curiosamente la dueña de la posada, que lo primero que la vemos es robándose una carta y luego resulta que pues no era una mala persona per se, o sea, era más bien pues es que andaba celosa de que en algún momento intentó algo con George, pero no funcionó, ¿no? Entonces, otra vez te vas quitando esos prejuicios, a pesar de que son personajes muy estereotipo, te vas quitando un poquito esos prejuicios para conocerlos.
Y creo que hacen muy buen papel cada uno en su propio rol. O sea, me encanta, me encanta el personaje del policía todo clueless, ¿no? O sea, jamás en su vida había atendido un caso tan importante o tan delicado y está totalmente sin saber qué hacer, pero pues quiere hacer lo mejor posible. Nos presentan a una abogada, muy, ¿cómo se dice? Es esta actriz, ay, ¿cómo se llama la abogada? Ay, no puede ser. Emma Emma. No, Thompson. sí, perdóname, Emma, perdóname. Pero me encanta porque es así como que un personaje fuerte, femenino, directo a lo que viene, o sea, y al mismo tiempo como que, pues yo nada más les vengo a leer y ya me voy, o sea, en realidad no me interesa, pero sí me interesa, pero no me interesa, o sea, tiene una personalidad muy, muy curiosa, ¿no? Muy Así de, simpática. me pagaron en algún momento y por eso estoy aquí, pero Ándale. ya Y vi. voy a hacer lo que tengo que hacer, pero sí, o sea, pero como que muy, con ese don de mando, se conduce de una forma muy, muy ella, ¿no? Pero al final, al mismo tiempo, como que realmente ni le interesa, entonces es muy simpática su dualidad, entonces, es muy curiosa, ¿no? Te presentan al reverendo, te presentan al carnicero, te presentan creo que es una persona, a una cartera, ¿no? Era una persona que trabaja para el servicio postal. Te presentan a la hija, te presentan a un reportero. Pues otra vez, o sea, hay cada personaje tan peculiar que no sabes desde el principio si son buenas personas o si están tratando no sé, de obtener algo con la muerte de George, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estamos aquí para investigar su asesinato. Entonces, todos se ven sospechosos, pero la verdad es que muchas de esas sospechas pues son prejuicios de uno y algunos sí son 100% personas no gratas, ¿verdad? Pero se me hace que todos y cada uno hicieron un excelente papel, la verdad. Sí, la verdad yo no, o sea, ya en retrospectiva, sí que fuera Nicolás Galitzin el asesino como Elliot Matthews, ese ya se me hace muy obvio, pero la verdad es que igual, o sea, He-Man, Masters of the Universe, la película, le puse 2 estrellas nada más por Nicolás Galitzin, porque me cae muy bien, o sea, lo amo. Y él mismo dice que generalmente no hace comedias, lo cual me di cuenta que sí es cierto. O sea, hace romances slash comedias, pero no comedias al 100%. Entonces, esta es su primera comedia, y creo que lo hace muy bien. Como digo, todos los actores, la verdad es que son unos bebés, los amo. También incluso el policía Nicholas Brown me cae muy, muy bien. Incluso que no lo he visto en muchas cosas yo, porque yo no vi Succession, pero me parece como muy interesante su personaje. Entonces, o sea, al final del día creo que, como dices, o sea, todos los personajes tienen sus propias virtudes y sus propios defectos, pero creo que en general los hacen entrañables, o sea, entiendes cuál es su objetivo en la vida. Y pues yo literalmente pensaba que Elliot Matthews, el periodista, era eso, un periodista que estaba buscando la historia como para ser un gran reportero, y el final iba a ser él haciendo un gran reportaje sobre el asesinato, pero no. Él fue el maldito que la asesinó. ¡No! Ay, yo solo agradecí mucho que no hubiera un romance en esta película. O sea, yo sé que al parecer mucha gente sí esperaba algo ahí, hubo algunos ships interesantes, pero yo decía nada más como, ay no, que la chava se quede sin romance, que la chava se quede sin romance. Y obviamente cuando la culparon, como bien dijo Ceci al inicio, yo sabía que no era ella, obviamente no iba a ser ella, era como muy obvio cuando la culparon que no era ella, así que creo que fue muy, muy bonito ver cómo se fue resolviendo poco a poco eso, pero bueno, Ceci, ¿tú qué opinas de todos nuestros personajes seres humanos?
Pues, creo que, o sea, para mí el personaje del oficial Tim Derry, híjole, Nicholas Brown, yo sí vi Succession, es uno de mis personajes favoritos en Succession, un cambio bastante drástico, pero de cierta manera, viéndolo en esta película, siento que tiene comedia involuntaria, porque a pesar de que Succession es una serie de drama, el personaje que él hace ahí tiene estos toques cómicos. Entonces, me gusta bastante verlo en este tipo de películas. Y me gusta esto que estaban diciendo, ¿no? O sea, de cómo lo dijo Jimena, que los conocemos desde el punto de vista, desde el prejuicio de George, y después, los conocemos a mayor profundidad un poco desde la inexperiencia de las ovejas, ¿no? Pero si a mí hay algo que me gusta bastante de este tipo de películas y de los quién lo hizo, whodunits, es que, como lo acabamos de mencionar, ¿no? O sea, es obvio, porque es muy pronto, que el personaje de la hija no lo hizo. Entonces, es como un retroceso, o sea, como un te da la impresión de que empiezas desde cero de nuevo, pero no, porque, aún así hay algo extraño con este personaje, ¿no? O sea, la vimos desde que nos las presentaron teniendo como muy nerviosa, obviamente, cuando nos enteramos que ha dicho mentiras, bla, bla, bla. Algo que me gusta mucho de este tipo de historias es que, si bien se van descartando los sospechosos como culpables, eso no los exime de que no tengan fallas, ¿no? Me gusta mucho porque siempre te van presentando, okey, este no cometió el delito más grave, pero tiene estos otros, delitos o fallas, ¿no? Que, pues, sucede con todos estos personajes humanos. O sea, tenemos a tanto al carnicero como al otro pastor, que, pues, realmente, sí, y claro, o sea, para el tono, o para el lugar que ocupamos nosotros como espectadores, ante esta película, ellos son los villanos, ¿no? O sea, bueno, los villanos para las ovejas, porque, pues, son parte de una industria, pues, obviamente, para los temas que se están tocando, pues, son tratados ellos como personajes malos, ¿no? Como moralmente, pues, negros. Entonces, ¿qué digo? Lo exploran muchas veces, porque me parece que hay 2 diálogos en donde dice que, ¿qué es ser vegetariano? O seguro es vegetariano, que incluso creo que las ovejas se burlan, ¿no? O sea, porque como que adoptan el es vegetariano, que no entienden el concepto, pues, porque obviamente, son animales rumiantes, ¿no? Ellos no comen, carne, no saben lo que significa eso. Entonces, creo que me gusta porque estos 2 personajes nosotros los vemos negativos y esos defectos se exploran a lo largo de la película, ¿no? Pero también nos presentan, al padre, que pues él lo acepta, él abiertamente dice: "Yo acepté dinero porque necesita, pues, una inversión la iglesia", ¿no? Y no había dinero y, pues, casi, casi me vendí para poder, pues, reconstruir o hacerles mejoras, lo que sea, a mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, ahí le vemos el defecto a él también. La dueña de este hostal, hotel, ella también enseña su defecto, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta, que no todos los personajes cometieron el delito mayor, pero tampoco son, como personajes puros o blancos, ¿sabes? O sea, todos tienen su defecto. Y al final, pues, no, se entrelaza eso un poco con cómo funciona el que nos presenten a las ovejas como personajes, ¿no? Porque también se entiende, o sea, y ellas aceptan que tienen también sus propios defectos, ¿no? Este diálogo que le dice Mopple a Lily, la mejor manera de honrar a las personas que ya no están es recordándolas. O sea, por eso no se debe de olvidar, ¿no? Nos habla mucho de cómo las ovejas, dentro de su inexperiencia y dentro de su mundo tan reducido que era literalmente la pradera en donde vivían, pues son seres muy egoístas, ¿no? Pero es eso, o sea, me gusta que la película nunca, no tiene un bueno, 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 ni un malo, 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 ¿no? O sea, bueno, más que obviamente nos enteramos, pues al último, el asesino realmente de George, ¿no? Él es el malo, malo, malísimo. Pero me gusta que tiene esa postura
de que los seres humanos, y en este caso las ovejas, también tienen defectos, pero lo importante es trabajar en ellos, ¿no? Medio ahí hay algunos arcos de redención, por ejemplo, en la dueña de la posada, se disculpa con la hija, el carnicero y al otro pastor realmente, pues, les terminan quitando sus ovejas, ¿no? O sea, ellos nunca cambian, porque ellos tengan el deseo de hacerlo, sino que se les obliga un poco, ¿no? A alejarse de lo que estaban haciendo. Pero las ovejas sí tienen su arco de, redención, o sea, sí aprenden que no deben de ser egoístas, que no deben de ser, miedosas, que no deben de seguirse como un rebaño de ovejas, valga la redundancia, ¿no? Pero creo que eso es lo que, a lo mejor fue un poco redundante esto, pero me gusta de estos 2 grupos de personajes. Sí, completamente de acuerdo. Y es que, o sea, creo que al final del día es eso, o sea, son personajes que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y creo que en general eso es, o sea, todos literalmente están así, excepto por, como bien dices, nuestro personaje maligno que anda por ahí moviendo los hilos. Pero todos los demás realmente están intentando, pues, ver qué hace. O sea, creo que, aparte de él, que por cierto, ese término de vegetariano se oía muy homofóbico. Creo que era como una metáfora también ahí que utilizaba el carnicero. Pero bueno, aparte del carnicero que, o sea, no es mala persona, pero mata ovejas y las ovejas son nuestras heroínas en la película, entonces sí, es malo. Este, como decimos, o sea, han tomado malas decisiones y definitivamente, como bien mencionas, tienen estos arcos de redención poco a poco, ¿no? Y bueno, rápidamente en el chat, Marsalis21 nos dice, Emma Thompson tiene un papel peculiar, secundario, y sin embargo da un tinte especial a la película en medio de las sospechas y la investigación. Sí, bueno, Emma Thompson siempre es un deleite verla en pantalla, definitivamente. Así que muy bien, también tiene, como decimos, un papel chiquito, pero importante. Y es que en general sí, creo que los tiempos de los personajes también siento que están muy bien balanceados. O sea, son muchísimos personajes entre personas reales y ovejas, pero la verdad es que todo mundo tiene su buen tiempo en pantalla y eso creo que también hace a la película muy, muy interesante. Pero bueno, ya ahora sí para empezar, ya, bueno, más bien ya cerrar este podcast, pues Jimena, una última cosa que quieras mencionar ya de la película como última intervención. Me gustó que las ovejas fueran de diferente raza. O sea, sí las describe cuando le está escribiendo George a su hija. Bueno, luego al principio no sabemos a quién le está escribiendo, después sabemos que le está escribiendo a su hija. Les describe la personalidad, pero también les describe la raza primero, les dice, esta es una oveja tal, los colores son tal, pero ella tiene esta personalidad y se me hace muy padre que sea esa combinación, ¿no? O sea, que te dice físicamente, bueno, esta es por fuera la persona, o bueno, la ovejazona, pero por dentro esta es la esencia de este ser, ¿no? Entonces se me hace muy lindo esa parte, que le da su individualidad a cada una. Sí, es cierto. Y creo que también tal vez habla de lo que decíamos, de que George agarra, o sea, sus ovejas no es como que las compró de un lado, porque incluso el otro pastor, sus ovejas se ven como todas iguales, ¿no? Entonces como que siento que George lo único que hizo fue como recogiendo ovejas en todas partes del mundo y fue juntando su rebaño. Sí, como que adoptó su familia. Ajá, exacto, exacto. Entonces eso creo que también le da un toque bonito a la cinta, o sea que todas las ovejas son como muy diferentes entre sí. Así que sí, sí, eso es cierto. Pues sí, una última cosa que quieras mencionar y ahora sí para cerrar el podcast. Sí, creo que, quiero mencionar como última, participación que para mí esta película también es una carta de amor hacia la literatura. Hay un mensaje
Tal vez no sea de los principales, tal vez sea un poco sutil, pero es justamente la importancia de consumir y compartir la literatura. Creo que aquí, si lo analizamos desde este punto, es bastante bonito, ¿no? O sea, el mensaje de cosas maravillosas suceden cuando compartes o consumes literatura, ¿no? En este caso, nada de esta película podría ser posible si George no hubiera decidido empezar a leer en voz alta a sus ovejas novelas de detectives y policíacas. Creo que yo me quedo con eso, o sea, para mí es eso, una carta de amor hacia la literatura. Oh, sí, cierto. Ay, pues sí, querido público, vayan a ver en Prime Video The Ship Detectives, que definitivamente es una comedia que van a disfrutar y que, como digo, tiene muy buenas actuaciones, un muy buen guión, una buena estructura y que sí, no dudo que se cuele para varios tops a final de año. Sobre todo que como Ceci tenga un top de 26 películas, yo creo que sí, ahí sí se mete seguro. Aquí en Adictia no manejamos, solo manejamos 10, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué dice el resto del año. Así que bueno, querido público, vayan a ver The Ship Detectives, está en Prime Video y pues nada, nos cuentan qué tal les pareció. Bueno, vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana y ahora sí ya para cerrar este podcast. Vámonos para allá. Well, Eminence, I'd say this is a pretty fair vision of hell. Well, don't be blasphemous, Ray. Hell arrives tomorrow when we bring in the Cardinal. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Ceci, ¿qué te gustaría recomendarle rapidísimamente al público? Les traigo una rom-com de las que ya no se hacían antes en estos últimos años y al parecer están volviendo, estamos en esa época y la verdad para mí es emocionantísimo eso. Una película que se acaba de estrenar hace muy poco en Netflix, se llama Voicemails for Isabel y la verdad es que está bella, bella, bella. Me encanta cuando regresamos a entre lo ridículo y lo romántico, pero sin rayar ya en lo exagerado. Esta película, la verdad, la recomiendo muchísimo. Es muy bonita, es muy, muy bella. Yay, excelente. Pues, Jimena, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Ay, me encantaría recomendarles, y ahorita hablando de lectura, pero en este caso, el audiolibro de Dungeon Crawler Car. El audiolibro lo pueden encontrar en Soundboot con el narrador Jeff Hayes. Hace una narración excelente del libro, o sea, son N,000 personajes, él hace todas las voces y es muy gracioso el libro, la verdad. El escritor es Matt Diniman y es un libro de ciencia ficción. El mundo, no sé, lo vimos recientemente en una película que se llama Omniscience también, o ¿qué? Omniscencia. El mundo es tomado por alienígenas, destruyen a la mayor parte de la población y se encargan que el resto de la población se vaya como recorriendo como dungeons, como lo dice su nombre, en donde todas sus aventuras van a ser televisadas al resto del cosmos, ¿no? Entonces, este es un reality show que están haciendo estos seres utilizando a humanos, pero las aventuras están tan raras, tan extraordinarias lo que le está sucediendo a nuestro personaje principal, así como a su Michi, porque en el momento que entró al calabozo entró con el Michi de su exnovia, entonces es una cosa fabulosa, y aunque obviamente normalmente la verdad recomendaría el libro antes que el audiolibro, el narrador Jeff Hayes hace un excelente trabajo, es una delicia escuchar su libro, su narrativa. Excelente, pues muchísimas gracias. Y yo rápidamente, querido público, no he visto nada. Ojalá ya me pueda sentar a ver películas y series. Pero ¿saben qué? Les voy a recomendar una fanfic que está ya a punto de terminar. Ya literalmente estamos a algunos capítulos de que esta autora termine de escribir esta muy, muy, muy larga fanfiction,
porque sí es muy larga. Me gusta mucho por el world building, o sea, por cómo ha creado este universo donde la magia es, básicamente es como generacional, o sea, es una magia que proviene de diversos lados. Hay gente que obtiene su magia desde, no sé, vamos a decir, las raíces vikingas, otros desde otro tipo de mitologías, no sé, indias, o algunos tienen mitologías asiáticas o, no sé, latinoamericanas. O sea, me gusta mucho cómo ha construido este universo. Es una fic que es un poco compleja porque sí, también habla mucho del abuso, sobre todo de abuso físico que puede haber de ciertas familias a sus, no hijes per se, pero a sus protegides, o a la gente que se supone que te tienen que cuidar, cómo pueden abusar de ti, tanto físicamente como emocional y mentalmente. Pero creo que es una película que maneja muy bien cómo la resiliencia, digo, una fic que maneja muy bien cómo la resiliencia y cómo el amor y la amistad también nos pueden sacar adelante. Entonces, la verdad, como digo, es una fic larguísima, se llama The Heir of the House Prince, el heredero de la casa de Prince. Así empieza, es la primera parte se llama así, The Heir of the House of Prince. La segunda parte se llama The Rise of the Black Prince. Y la tercera y última parte se llama The Last Necromancer. Es una fic que encuentran en AO3 escrita por Elf13, que por cierto es una autora que sí está publicando libros en la vida real y que de hecho por eso se tardó un poco bastante en escribir esta fic, pero le gusta mucho. Obviamente está hecha esta fic en el universo de Harry Potter. Para quien les interese el chip, es Theodore Nott con Harry Potter. Y la verdad, y es un Severitus también, entonces Snape es el padre de Harry en ese aspecto. Y pues nada, me está encantando, o sea, desde que yo la descubrí el año pasado, sigo los updates religiosamente, me gusta muchísimo y pues ya está a punto de acabarla. Como digo, es una fic muy larga, así que si quieren tener algo para leer, literalmente son ya casi 2 millones de palabras, pero va a valer cada segundo y cada palabra. Así que vayan a leerla. Es la saga o la serie de Heir of the House of Prince y su última entrega está a punto de acabar, The Last Necromancer. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias, querido público, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ceci y Jimena, por acompañarnos. Ceci, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? No, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy en Letterboxd y en Instagram como Ceci M. Mota. Ahorita no estoy, fíjense que viendo tanta película, estoy leyendo más, entonces estoy en TikTok como Ceci Lea. Tampoco estoy subiendo tanto contenido y denme chance, me estoy titulando o lo estoy intentando por lo menos. Mira, lo estás intentando fuertemente y eso es lo que cuenta. Pero bueno, Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? No, yo voy a llorar. Ya no me pueden encontrar en ninguna parte. Sí. En tu casa, en tu casa. No, en mi casa no vengan, por favor. Sí. Ni les voy a abrir. No, me pueden encontrar en mis redes sociales, que tengo muy abandonadas, pero sí me pueden encontrar ahí todavía. Me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso también, que también lo tengo muy abandonado. Se hace lo que se puede. No ha sido el mejor de los años para poder continuar mis hobbies en plenitud como a mí me gusta. Entonces, ahora sí que estoy eligiendo mis batallas, pero sí me pueden encontrar como quiera, un poquito de vez en cuando. A veces ya nada más es spam de memes porque es lo único que me da tiempo y que me levanta el ánimo, ¿no? Pero ahí ando en Crónicas del Multiverso todavía. Está muy bien, muchísimas gracias por venir. Y bueno, ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT Idea, donde básicamente hablo
de Entrevista con el Vampiro. Literalmente creo que no estoy posteando absolutamente nada más. Pero este fin de semana hay carrera de Fórmula 1, así que probablemente hablaré de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo. Así que habrá ahí algo de variedad entre Fórmula 1 y Entrevista con el Vampiro. Pero bueno, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Y en los mini adictias, que recuerden, los miércoles estamos hablando del vampiro Lestat. El viernes está posteado ya el análisis en todas las plataformas. Estamos analizando episodio por episodio y ya solo nos quedan 2 episodios por analizar, un episodio por ver. Así que estamos muy... Ay, no sé qué pensar. Este último episodio fue todo. Así que acompáñenos el miércoles porque va a estar pesado el análisis definitivamente. Y bueno, pero bueno, únanse a Twitch para que nos acompañen como Marsalis21 que estuvo ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jorge Arturo, Julián, Julio, que esto que el otro, Malakarma TV, Oscar, Pamela y Uriel, quien son parte del Team Diferitos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Aníbal, Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, hay un aniversario del que quiero hablar y es de la primera temporada de Fleabag. La verdad es que es una serie que en su momento a mí me voló la cabeza. Y ahora que va a ser su aniversario, la verdad es que tengo muchas ganas de hablar de ella. Así que voy a usar esa excusa de que no estoy viendo nada para hablar de Fleabag, porque tal vez se viene una época donde ya no va a haber tantos aniversarios, no lo sé, espero, por mi bien. Pero bueno, sí quiero hablar de Fleabag, así que vamos a hablar de esta serie la próxima semana. Creo que está en Prime Video, si no mal recuerdo. Así que si quieren echarle un ojo, es una serie súper cortita, sobre todo la primera temporada. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, vale mucho la pena verla. Pero bueno, de ello hablaremos la siguiente semana. Así que bueno, querido público, pues cuídense mucho, que tengan una muy linda semana y pues nada, nos estamos aquí escuchando. Muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias, Jimena, cuídense mucho. Bye, bye.